Les damos la bienvenida a la 6ª edición de la Semana Virtual del Libro Uruguay. Autores nacionales e internacionales, dentro del marco de la celebración de los 210 años de fundación de la Biblioteca Nacional y el Día Nacional del Libro en Uruguay. Damos la bienvenida a la escritora argentina Georgina Adriana Lapeyriere. Nacida el 7 de julio de 1954 en Buenos Aires, reside en la ciudad de Longchamps, es publicitaria, actualmente empresaria y escritora. El arte siempre ha estado presente en toda su vida y es lo que realmente le hace muy feliz. Diseñar, hacer videos, crear, fotografiar y escribir. Es licenciada en publicidad, egresada de la Universidad de El Salvador. Trabajó en diversas agencias de Buenos Aires y de la ciudad de Bahía Blanca, dedicándose especialmente a la redacción publicitaria y al diseño gráfico y audiovisual. Su experiencia profesional como publicitaria y redactora consistió en el desarrollo de campañas publicitarias y en crear avisos para diversas marcas a través del diseño gráfico y audiovisual. Cuenta en su haber con los siguientes libros publicados: Las Esperanzas Blancas, 2024, Poemas, La Psicología de las Flores, 2025, Cuentos, Microrrelatos, Poesía y Curiosidades, El Tiempo del Agua, 2025, Fotopoemas. Resultamos que la temática principal de esta obra son naturaleza, sensibilidad y cuidado de la ecología. En el día de hoy nos presenta Léeme hasta el final, una colección de cuentos y microrrelatos donde la autora explora la ambigüedad, el misterio y la transformación de lo cotidiano en lo extraño. El libro propone una experiencia de lectura sensorial y emocional, donde el lector es invitado a habitar las historias más que a entenderlas racionalmente. Recibimos a Georgina Adriana Lapeyriere. Hola a todos, mi nombre es Georgina Lapeyriere, escritora, y hoy presento mi cuarto libro publicado con motivo de la 6ª edición de la Semana Virtual del Libro Uruguay y Mosaico Literario Uruguay. El título del libro que presento es Léeme hasta el final. El género literario es el realismo mágico. La portada justamente trata de llamar la atención mediante una imagen que anticipa que hay algo mágico en la realidad concreta de las hojas del libro. Intento dar una idea que hay una transformación de lo cotidiano que es un libro en algo extraño. Y la inspiración, me inspiré en mis sentimientos y emociones para crear cuentos que conviven con el misterio, miran lo cotidiano con otros ojos y encuentran sentido en lo que a simple vista parece insignificante.
Es un libro que no intenta dar respuestas fáciles ni finales cerrados. Más bien explora la ambigüedad, el misterio y la transformación de lo cotidiano en lo extraño. A través de 14 cuentos breves y 14 microrrelatos, propongo historias donde el silencio, la ausencia y la pérdida tienen un papel protagónico. Acá lo importante no es entender todo, sino dejarse llevar, sentir y reflexionar sobre quiénes somos, qué huellas dejamos y cómo enfrentamos la incertidumbre. Así que si alguna vez se preguntaron por qué lo común puede volverse tan extraño, o si se animan a leer hasta el final, aunque el final no esté donde lo esperaban, este libro es para ustedes. Los invito a sumergirse conmigo en estas páginas y a dejarse sorprender. Les voy a leer el cuento titulado Lo que no se fue. El epígrafe dice: hay que darle cuerpo a la ausencia y voz al silencio. El día que Milagros empezó a conversar con la sombra y no con su hija, no lo recuerda, pero sí tiene el vívido recuerdo del día en que la sombra la hizo sonreír, al tiempo que su hija le recriminaba con vehemencia que era un egoísta. La sombra era una presencia cálida y muy familiar que la contenía cuando el mal humor de su hija, de carne y hueso, se expresaba sin miramientos. No dudaba en acariciarle la mano para tranquilizarla y consolarla en voz baja. Esa tarde tomaron el té juntas, pero terminaron distantes como siempre. Su hija se mostró introvertida, distante y no conversaba. Había dejado de ser sincera y afectiva. Por el contrario, la sombra se mostraba dispuesta a abrazarla. De fondo se escuchaba la voz de su hija recriminándole altiva que era una madre egoísta y que no pensaba en ella. Si uno tomaba distancia de la escena, era reconfortante ver cómo la nube gris rodeaba con suavidad el cuerpo de Milagros. No tenía bordes definidos, era una penumbra tibia que se deslizaba con cuidado, envolviéndola despacio como unos brazos que conocen de memoria ese cuerpo tan querido. Era una presencia que no juzgaba ni reclamaba nada, solo estaba. En ese abrazo la sombra parecía absorber el temblor, el cansancio y la tristeza acumulada de Milagros, quien sentía por un instante que la hija que había salido de su vientre regresaba a buscar el calor de sus manos. Había sido una hija tierna, sensible, alegre. Había llenado la casa de luz con sus dibujos, colores y sonrisas, con su personalidad especial, pero siempre no es siempre. Desde que se había ido de la casa, todo había cambiado. De pronto su hija se levantó enojada, dejó caer la silla y se alejó protestando. Entonces ocurrió algo inesperado. La sombra decidió quedarse en la cocina, aferrada a las patas de la silla, mientras la hija de carne y hueso se marchaba sin notar que dejaba algo atrás. Milagros se agachó y recogió con ternura la forma nubosa, tibia que palpitaba sobre las baldosas. La levantó en un gesto silencioso que solo una madre sabe hacer cuando no hay palabras que alcancen. El contacto no era físico, pero se sentía. La sombra se acurrucó, ambas
escuchaban sus corazones desde adentro. Por primera vez, Milagros se consoló. Abrazaba con intensidad lo único que le había quedado. Y ahora les leo un micro relato titulado La física del dolor. Una gota que cae por simple gravedad tiene un tamaño tal que caben 21 gotas en 1 mililitro de agua. Una gota de lágrima que cae por simple gravedad tiene un tamaño tal que basta solo una para inundar el alma. Ahora el cuento Nada vuelve. Melissa guardaba en cada frasco el tiempo perdido, pero no el pasado, eso sería demasiado obvio, sino esos lapsos minúsculos que se escurrían en la vida. Cuando una frase quedaba a mitad de camino, entre la boca y el silencio, cuando el día avanzaba sin haber reparado un enojo, cuando hubo palabras que no se dijeron aquella tarde de domingo. Detectaba esos momentos con una precisión inquietante. Bastaba una sensación muy íntima y el tiempo caía dócil dentro del vidrio. Cada día hacía lo mismo, los rotulaba según los recuerdos. Los tristes y dolorosos etiqueta gris, los agradables y felices amarilla, el tiempo perdido lo pendiente, celeste. Debía ser sumamente prolija para no equivocarse y para no perder el control los ordenaba en filas exactas. Nadie sabe cuándo empezó, pero si uno se detenía a leer las etiquetas, que eran mayoría, algo inquietante aparecía. Tarde de domingo, una discusión que me dio mucho dolor. Palabras que no dije en 2020. No eran recuerdos completos, sino fragmentos de tristeza. Melissa no creía que el tiempo se pudiera recuperar, pero sí conservar. Decía que lo que no se nombra se evapora y que rotular era una forma humilde de resistencia. Así, cada vez que sentía que un día se le escurría entre obligaciones, miedos o distracciones, volvía a su casa y preparaba un nuevo frasco. Lo abría con cuidado, como si el aire pudiera lastimarse, y dejaba entrar el recuerdo exacto de aquello que no fue. Esa mañana el mundo cambió sorpresivamente para Melissa. Por primera vez no tenía ningún recuerdo por conservar. Sin darse cuenta, fue un error terrible, archivó el tiempo restante por vivir. No pudo hacer nada. El aire comenzó a ser sofocante. Entendió que el tiempo nunca quiere volver, solo quiere estar guardado. Con estos ejemplos espero haber brindado al público un pantallazo de lo que es mi libro y si desean contactarse conmigo, mi mail figura en la pantalla. Es un libro que está disponible en formato digital en Google Play Libros y espero en breve poder contar también con el libro en formato físico. Así que me despido agradeciendo a Marina Yaniero por su trayectoria y por su gran predisposición a brindarnos un espacio para recrear nuestras almas a través de la escritura y el arte. Desde ya quedo muy agradecida y saludo al público atentamente. Georgina, ha sido un placer tenerte en esta jornada de la Semana Virtual del Libro Uruguay 2026. Nos reencontramos mañana a las 15 horas de Uruguay con la participación de la escritora española Silvia Carús. Será hasta entonces.